sí, Sabela ya está aquí. Sí, 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 Sabela Rodríguez, cantante de Ourense, en el concurso de Recantos del Luar el año pasado, participante en el concurso Youth Talent Ourense, una de las grandes artistas ourensanas que está trabajando y está haciendo maravillas a través de la música y de toda esa fuerza y energía que transmite en cada cosa que hace, pasión, energía, talento y sobre todo una chica guapísima también, que hoy tenemos el placer de que me acompañe. Pero ya ha hablado, ya la han escuchado y no se quiere cortar, no, tiene la voz ahí. Vamos a conocer a Sabela Rodríguez. Hola, Sabela. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Vaya de entrada, nuevo. vaya entrada que me he hecho. ¿Sí? Caí cantando, sí, Sabela, ya está aquí. La verdad es que sí. Ya estás aquí, Estoy. ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente a la sede de Queixumer Dos Pinos. Otra vez. ¿Cómo es la experiencia de televisión? ¿Qué tal ha sido la experiencia en televisión de Galicia? Pues la verdad que me ha servido para saber cómo funcionan, no sé, porque todo es muy diferente a lo que tú ves fuera de cámaras y para ver cómo funciona todo y no sé, para mí ha sido increíble. Ya no solo por eso, sino también porque por la gente que conoces, también entras en contacto con otros artistas pues, a nivel nacional y la verdad que muy bien. Si tuviéramos que buscar un momento que dentro de tu participación en el programa que a ti más te haya marcado, ¿sabrías ese momento más especial del programa? ¿Cuál sería para ti? El momento en el que actué. Ese momentos Sí. previos, ¿no? ¿Había nervios? Había nervios, pero a la vez que hay nervios es como quiero salir porque me lo paso bien en el escenario y la verdad lo pasé muy bien. Y lo que más me emocionó es ver a mi gente apoyándome desde abajo con pancartas y gritando y no sé. Pero Es lo que más... ¿no pensaste las miles de personas que te veían, no solo en Galicia, sino en Sudamérica, en muchos centros gallegos, a través del propio canal internacional? Sí, bueno, en ese momento no lo quería pensar. Yo solo pensaba en salir y hacerlo lo mejor posible. Si lo piensas, sales corriendo, ¿no? Si lo pienso, entre el jurado que estaba a la izquierda y eso, ya no salgo, ya digo, mira, no actúo. Bueno, cuéntanos, porque estamos todos ahí siguiendo un proyecto que se llama Fervenza Galega. Contanos qué es Fervenza Galega. Bueno, pues Fervenza Galega fue un proyecto que se inició a mano de dos recanteiras del año pasado, que consistía en hacer entrevistas a todos los artistas aquí de la comunidad gallega. Y bueno, la idea es un poco pues fomentar la música pues, de nuestra tierra. Y nada, es una página de Facebook, nos podéis seguir, Fervenza Galega, a la que me uní pues nada, hace nada, un mes. Y bueno, también nos unimos también hace nada otras dos recanteiras de otros años. Y bueno, ahora creo que somos o 6 o 7 o 5, por ahí estamos, pero de momento bien. Bueno, pues desde aquí a todos los que formáis parte de Fervenza Galega os vamos a dar mucho ánimo para que sigáis haciendo eso, sobre todo potenciando lo que es la música, los artistas de nuestra tierra, porque nosotros aquí una de las cuestiones que queremos también y que luchamos es que tengáis un espacio para ayudar a seguir trabajando, a ilusionarse y seguir mostrando todos los artistas que lo queráis, así que transmitírselo también a la gente de Fervenza Galega, que aquí tienen un espacio cuando quieran venir. Hablando de tu trayectoria musical, el año pasado estuviste ya en el concurso Youth Talent, pero tú ya tenías una trayectoria previa a Youth Talent, y ahora, ¿cuáles son los objetivos que nos vienen a partir de este momento? Los objetivos que tengo marcados ahora mismo, pues en principio lo que me estoy dedicando, bueno, tengo un amigo que tiene un estudio de grabación y pues de vez en cuando me preparo canciones por mí misma y las grabo allí con el fin de luego subirlas a YouTube, porque bueno, nunca se sabe quién te puede ver o lo que sea, y bueno, estoy en eso ahora mismo. También fui hace nada a otro programa de La Gallega, Vivan las Tardes, que bueno, aún no se emitió, pero bueno, cuando se emita yo lo anunciaré y lo tenéis que ver. Hay que ver a Sabela cantar Vivan las Tardes en Televisión de Galicia. Y nada, en principio de momento estoy con eso, cualquier cosa que me salga para adelante. Me seguiré presentando a más casting de concursos porque, bueno, esto no quedó aquí. Y nada, en principio... Seguir luchando por ese sueño, ¿no? Lo importante es no perder la ilusión nunca
Y aunque te digan que no, insistir porque ya me habían dicho muchos nos antes y al final, si llegué al lugar es por algo, digo yo. Hay que seguir luchando y esperemos verte y disfrutar contigo todo ese camino que esperamos y te deseamos de corazón que sea largo y fructífero y satisfactorio, porque necesitamos gente que siga trabajando por la música. Aparte, en el proyecto del concierto que hoy vamos a tener dentro de un momentito y que lo vais a ver también a través del canal de YouTube, estás con un artistazo tremendo. Aaron, a mí, sí. A mí me flipa ya desde hace un año y pico que le vi tocar la guitarra. Sí. Cuéntanos, ya es la segunda vez que te veo con él. ¿Es sí. músico permanente contigo? Te lo has dicho. Tú tocas muy bien, me lo quedo. Pues yo ahora lo conocí porque me metí al coro universitario de Ourense el año pasado, ya hace un año, y nada, como luego empecé a presentarme a Youth Talent, pues vi que tocaba también la guitarra, que dije, oye, le voy a decir a ver si quiere colaborar conmigo, y la verdad que los dos quedábamos bastante bien, ahí hacemos una fusión guay, y la verdad siempre que tengo que cantar, siempre le digo que venga, o sea, no hemos hablado nada de hacer un grupo ni nada, pero es tuyo. Yo sé que cuando lo necesito, él va a estar ahí. Claro, Aarón, eres mío, soy de Sabela. Bueno, y también te comparto con quien quieras, pero, es mío. Pero conmigo. Bueno, igual me celo, depende. Igual se cela, sí. Y bueno, también quería decir que, hablando de proyecto, que se me olvidó antes que dijiste, tenemos en mente las 3 recanteiras de Ourense, bueno, Ourense Sur, Oriental y Norte, un proyecto para llevar a cabo las 3, aún no sabemos de qué va a ir el proyecto, pero bueno, hablamos un poco de ello y también queremos que nos acompañaron, así que a ver si hay suerte. No sabes la pero bueno, alegría aún no sabemos todavía, pero en mente está. Concierto de hoy, pequeñas pinceladas, ¿qué va a ver la gente? Pues va a haber un poco de todo, ¿no? Canciones de actualidad, luego canciones que han marcado, o sea, no son actuales, pero son las típicas que, no sé, que se oyen, aunque pasen los años y, bueno, las sigues como escuchando, no es que las olvides. Y nada, va a haber pues una parte más... A ti te gustan mayores, ¿no? No. Lo dice la canción. La canción lo dice, pero... Oh, vaya, yo que me había hecho ilusiones, vamos. No me gusta. Un poco mayores que yo sí, pero más no. Bueno, yo que me había hecho ilusiones, señores, ya saben, esto de la música... Vienen a concursos, vienen aquí, yo intento, pero no hay manera, no me hace caso. Pero ustedes, al público sí que le vas a hacer mucho caso, ¿verdad que sí? Sí. Señores, sí. Que les va a hacer mucho caso, que es Sabela Rodríguez, cantante ourensana, representante de Ourense Oriental en el programa Luar de Televisión de Galicia, y que lo hace así de bien. Así que, preparados, listos a disfrutar con Sabela Rodríguez. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Sábados en Festa en Centro Cultural Gamer dos Pinos. Hoy tenemos música en directo, un artista de gran prestigio, pero antes de todo vamos con esas palmas arriba. ¡Vamos las palmas! Hoy vamos a pasar una noche increíble aquí. Bueno amigos, bienvenidos, de verdad. Muchísimas gracias. Ya que estamos con ritmo, con energía, con pasión, pues voy a presentar al artista que hoy tenemos aquí con nosotros. Realmente son dos, pero hoy vamos a empezar a disfrutar. Vamos con la primera actuación de Sabela Rodríguez. Fuerte aplauso para ella. Un mundo vacío sobre mi cabeza.
por el cementerio mi voluntad. Sigo buscando la niña que llora en tus fiestas. Suenan campanas en flor por mi funeral. Mírame, una estrella polar a mis pies. Vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Mírame, pero con un vacío rozando la arena. Deja las huellas de la que ha ido al pasar. Huellas que siempre me llevan a ti y que apenas, como la dosis de vida fugaz que me dice a probar. Mírame, una estrella polar a mis pies. Vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Pienso en mí cada vez que me alejo de ti, cada vez que prefiero morir. Desde el día en que tú me dijiste tu carita es una rosa sin abrir. Mírame, una estrella polar a mis pies. Vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Pienso en mí cada vez que me miras así. Se me cosen los labios aquí y la luna me pinta los ojos. Mírame, cada vez que te vas pienso en ti, cada vez que prefiero morir, cada vez que me besas así, cada vez que te vas. Mírame. Buenas tardes. ¡Bravo, Sabela! ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para Sabela! ¿Qué tal? Voy a darle un grito, Sabela. Vámonos a ver un poquito para acá, porque como un micro dice que no me acerque moito a ese retorno. Perfecto. Bueno, Sabela, preparada para esta actuación. Empezamos con unha canción con moita enerxía, pero non ven sola. No. Últimamente venden todos os artistas acompañados. A semana pasada, a artista que estivo aquí, Lucía Arán, nos trouxo unhas bailarinas. E hoxe, Sabela, por que mira acompañada? Les vou a dar unha pista. Guitarrista, toca tamén outros instrumentos. Sí. Recibamos fuerte aplauso a Aarón Abalo. Fuerte aplauso para él. Muy buenas, Aarón. Te vamos a dar tiempo para que te vayas colocando. Mientras, Sabela, contanos, hay fervenza galega, enerxía a tope. Por suposto. Sí. Contanos a esta xente que é fervenza galega. Nada, pois Fervenza Galega foi un proxecto que iniciaron dúas recanteiras do ano pasado, que consiste en facer entrevistas a todos os artistas da comunidade galega, bueno, co objetivo de fomentar a cultura musical de Galicia. E, bueno, este ano que meu fai 2 meses, aí estamos. Así que vos invito a todos a que nos sigades en Facebook, e iso. Vos non pensabades que indo el al lugar Fervenza Galega era galloso comendo un cocido ben de berzas aí como de non anda? Bueno, non pode comer moito porque senón engorda, Galloso engorda e depois temos un problema. Bueno, Fervenza Galega, temos música, estás grabando cousiñas nun estudio de grabación tamén, non? Tengo un amigo que ten un estudio de grabación, e de vez en cando, pois pásame por aí e gravo alguna que outra canción para subir a YouTube. E nada. Bueno, que hai que seguir a esta artista e que hai que disfrutar. Contanos agora, que cancións veñen a continuación? Contanos que vas a Pois, bueno, primeiro vou facer 4 cancións dun Aarón, que, bueno, a seguinte que veña é Soldadito Marinero. E nada, logo xa me toca a min, eu sola, plega, e veña. Bueno, preparados, fortísimo aplauso para disfrutar con Soldadito Marinero y Sabela Rodríguez y Aarón Abalo. Fuerte aplauso para ellos.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas. A su lado dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares, olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos así con una canción un poco más animada, que bueno, esa no sé de ahí, la bailamos los sábados. Así que pues espero que disfrutéis y nada, cuando quiera empezamos. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos groserías. Me gusta un
¿qué importan unos años de más? ¿Cómo? A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelvan loca. Un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me dé la talla. Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me dé la talla. A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelvan loca, loca, loca. Gracias. Bueno, pues la siguiente canción ya es así más tranquilina y bueno, se la quería dedicar a ellos porque es una canción que me gusta mucho y bueno, espero que os guste. Cuando quiera. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para chururu chururu, para chururu chururu, para chururu chururu, para chururu chururu. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de
darle la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para tururu, tururu, 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 para tururu, tururu. Gracias. Bueno, si me permitís, voy a un poco de agua. Bueno, ya estoy. Bueno, pues para acabar con Aarón, no quiero acabar contigo, ¿sabes? Que me encanta que me acompañes en estas cosas, pero bueno, esta última canción que vamos a cantar, bueno, voy a cantar, bueno, es que, bueno, para mí es muy importante porque, bueno, una persona que no pudo venir a verme al lugar porque no estaba bien y siempre me dijo que le encantaba cómo me quedaba esa canción y pues hoy se la dedico para Ainara porque se lo merece y para ella. Aquella rosa muerta en la calle espera, mensaje tras mensaje preparándose a volar, porque habías sido tú mi compañera, porque ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí, si cada día que me das te hace sufrir. No, volver a verte otra vez con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos. Dejé el orgullo atrás por un instante, me preparé a estar sola una vez más. Si no te supe amar no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no alcancé a entender y te perdí, si cada día que me das te hace sufrir. No, volver a verte otra vez con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último café,
volver a verte otra vez con un montón de sueños rotos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Me quedo sin voz. No, te quedas sin voz. Trae. Te vamos a despedir. ¡Hala! Sí, hala. Me quedo con Aarón. Hasta luego. Fuerte aplauso para... Vente, Aarón, ven para aquí. La voy a poner para aquí. Para que no tengamos algún problema con los micros. ¿Qué tal? ¿Están disfrutando? Bueno, yo creo que a veces, cuando tenemos artistas, es también importante conocer quién nos acompaña, ¿no? Tenemos aquí un gran músico, ¿no? Muy buenas. Grande, sí. Grande, Yo soy grande, pero a lo ancho. Llega un momento... No, un gran músico, la verdad. Aarón, cuéntanos un poco cómo empezó tu experiencia con Sabela. Con Sabela, bueno, pues mi experiencia con Sabela, tenemos un amigo en común, Fernando, que estudió con ella, y yo había tocado hace muchísimos años ya con ese amigo. Y entonces dijo ella, a mí, A ¿no? mí, casi. Casi te Yo conté. canto en el coro universitario. Ajá. Antes por ahí viéndonos. Un saludo para toda la gente del coro universitario. Vamos a dar un aplauso para todos los que hacen cultura y que hacen que salgan buenos artistas, ¿no? Yo creo que es importante la labor que hacen también desde los coros, de las escuelas de música y desde el colegio. Todo suma para crear este proyecto. Yo te quiero felicitar tanto a ti como a Sabela porque es muy importante sincronizarse, a crear sinergias entre los artistas. Porque aquí donde lo ven yo tuve el otro día, voy a contar un secreto. El otro día vinieron a ensayar aquí esta semana y Aarón cantaba también, cantaba y tocaba y cantaba muy bien, que a mí me sorprendió mucho. ¿Cuándo vamos a ver que en un concierto con Sabela o no Aarón también cante algo? En breve. Ah, ¿lo vas a cantar ahora? No tan breve. Vale. No tan breve. Porque queríais escucharlo, ¿verdad? No. No puedo forzarlo porque me mata después. No estaba absolutamente nada preparado. Soy así, un poco sinvergüenza. Es lo que hay. Pero nos tienes que prometer que algún día nos deleitarás también con tu música. Con este público. Vosotros vais a venir, ¿no? Vais a venir a disfrutar. Cuéntanos ahora, Aarón, tus proyectos musicales están focalizados ahora mismo en el coro universitario y en Sabela, o tienes algún proyecto más? Y en mi guitarra. En tú y tu guitarra. Pero antes, yo soy un cotilla. Yo antes pasé por ahí por detrás, es donde están los camerinos, donde se cambian y tal, y me lo encontré. Hombre, no piensen que se estaba cambiando, ¿no? Me lo encontré con un piano. Así que mi pregunta fue, ¿pero también tocas el piano? ¿Cuántos instrumentos tocas? Cuéntanos algo. Oficial la guitarra solamente. Bueno, y oficiosamente. Y extraoficial toco percusión, toco bajo y toco piano. Eres maravilloso, tío. Gracias. Eres maravilloso porque tocar todas esas cosas y decirlo con la humildad que lo dices, chaval, chapo. Le quiero dar un gran aplauso para Sabela y para este chico por confiar en este chaval. Maravilloso. De verdad, enhorabuena por lo que haces, enhorabuena a Sabela por haber elegido tan bien y que de verdad esta también es tu casa. Ahora acabo contigo, la tía. Mira, acabo con Aarón. No, yo me traje aquí en la silla para charlar así un poco contigo, porque ahora, ¿tú sabes lo que va a cantar? Black to Black. Ahora viene la chica modosita que teníamos aquí, ahora viene, pero en plan, duro. Black. No sé si ir ahí dentro, porque se estaba cambiando. Sabela, te cambiaste, como no tiene micro, le quitamos el micro. Sí, ya se cambió.
golpe sí, 2 golpes no. Un golpe sí, mira, ya viene. ¡Va, un aplauso! ¡Mira quién viene por aquí! ¡Mira quién viene por aquí! No tiene micro. Sí, mira, te la va a ceder Aarón. Bueno, fuerte aplauso para esta artista que ahora se queda con su segunda parte y tanto Aarón como yo nos vamos. ¿Verdad que sí, Aarón? Bueno, disfrutad con Sabela Rodríguez. He left no time to regret. Kept his secret with his shame or severe. Me and my head high and my tears dry. It on without my guide. Just went back to what you know. So far removed from all that we went through. And I throw a train. My arms are set. I don't where to plan. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. I go back to us. I love you much. It's now you know you know blow and I love her. And life is like a pie, and I a tiny penny running out the world's inside. We only said goodbye with words. I die every time. You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words. I die every time. You go back to her and I go back to. I go back to, I go back to. We only said goodbye with words. I die 100 times. You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words. I die 100 times. You go back to her and I go back to life. Gracias. Bueno, pues vamos con la siguiente canción, que es una nueva canción de Manu, Invisible se llama. Y bueno, a ver si os gusta y vamos a ello.
Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado huevo, muerden las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul, aprender a volar, ser invisible, ser invisible, ser invisible. ¿Quién le puso al juego todas esas trampas? ¿Cómo desenredo tantos ojos de palabras, tantos puntos ciegos, calles sin salida, un millón de sueños esperando mi caída? Quiero el poder de desaparecer y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul, aprender a volar, ser invisible, ser invisible, ser invisible. Y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul, aprender a volar, ser invisible, ser invisible, ser invisible. Gracias. Bueno, pues es una siguiente canción que, bueno, esta vez se la quiero dedicar a una persona que conocí en Recantos y que para mí se ha hecho importante y un gran apoyo. Ella representa ahora en Sesur y Lucía va para ti. Perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor
mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios heridas las nubes se van, pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios heridas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios heridas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios heridas las nubes se van, pero el sol no regresa. Gracias. Bravísimo, Sabela, bravísimo. Gracias. Bueno, vamos para aquí, acércate un poquillo para aquí. ¿Qué tal lo está despasando? Uy, vamos a ver. No cena nadie. Oh, sí. Por favor, corten ahí. No puedo entrar aquí. No. Pues una cosa, que quería beber y me metí el agua para adentro y ahora lo bebo. ¿Le metiste el agua para adentro? Sí, lo digo para adentro. Y ahora tengo la boca seca. Por favor, trae el grifo. Por favor, cortaste ya ahí, ¿no? Cortaste. No se preocupen, es que estábamos grabando como un programa de televisión y ahora ya cortaron ahí y ahora ya podemos estar relajados, ya nos podemos relajar ya. No se preocupen, no me voy a despelotar porque estropearía el espectáculo de Sabela. Fíjate, viene ahí, viene la chica del agua. Un aplauso para la chica del agua. Bueno, puedes ya beber, ¿verdad? Sí, ahora ya puedes grabar porque es como si estuviera ahí, ya podemos continuar. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos vosotros, pero ahora, claro, va a poder grabar, pero cuando yo diga, bueno, a ver cómo os gustó lo de Sabela, tiene que ir un aplauso, pero bueno, ¿vale? Aparte, que es real, porque lo habéis disfrutado. Lo que no me podéis decir, no cena nadie. A casa sí vamos, ¿verdad? A cama sin comer. Exacto. A ver, ¿cómo disfrutasteis con Sabela? ¿Os ha gustado? Pero ¿cómo queréis que España vaya adelante? Si os he manipulado vilmente, imagínate esta gente que sabe. Si os manipula un indolente como yo, imagínate un tío que tenga un poquito de cabecilla. Pero no, realmente yo sé que lo hacéis porque os ha encantado. Sabela, tenemos una sorpresa, pero le voy a decir, si me permites, con tu permiso, que se acerque Aarón Navarro también para aquí. Vale. Aarón, ven, o échale tu cable allí. Coja ahí. Ven, Aarón. Ahí. A la calle, ahí, ¿no? Bueno, y le vamos a decir, fíjate, a ti no te va a hacer tanta gracia, pero voy a decirle a un chico guapo, los que tenemos en Queixume Dos Pinos, porque tenemos chicas guapas, después te presento chicas guapas aquí. Pero hoy, pues ella, pues dijimos, vamos a buscar un chico guapo que le traiga un pequeño detalle de agradecimiento por su participación. Y apareció, ahora tenéis que chillar cuando venga, guapo, y esas cosas. Manuel, que le trae ahí. Gracias. Y ahora Manuel, como es tímido, coge y se escapa corriendo, ¿no? ¡Ay, no, te quedas aquí! Bueno, esto es un pequeño detalle también, como hacemos con todos los artistas. Aprovechamos también que tenemos a Lucía Aral, le vamos a decir que se acerca hasta aquí. Lucía, que ha dicho unas palabras muy bonitas para ti. Por desgracia, Sabela no está todavía en el concurso, pero ¿a quién tenemos que apoyar? Pues tenemos a dos recanteiras, una de ellas es Lucía Aral y la otra es Selene Casal, que tenemos que ver lugar.
Vale. Cuando esté, por favor, corta. Cuando esté Galloso, dais al mute o cortáis. Y cuando vuelvan a estar ellas, pues lo podéis ver. Pero ya podéis seguir grabando. No, podéis seguir viendo lugar y disfrutar de las parodias que nos comenta nuestro amigo Galloso, pero sobre todo de nuestra artista, que es Lucía Aral y Selene Casal. Isabela sigue sonando por ahí también, ¿no? Sigue sonando por lugares, por ahí y tal, apoyando. Si no es en ese plato, es en otro, pero por ahí hablo. Bueno, solo una cosa, Lucía, ¿cuándo vuelves a cantar? Aún no lo sabes, y la canción tampoco aún, ¿no? Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. La semana pasada, el gran concierto que tuvo aquí, próximo concierto, aún no lo sabemos, ¿no? Ah, sí, cierto. El día 22 de marzo estará en Layas en un concierto, así que aquellos que se desplacen hasta allí la podrán ver. Bueno, pues nada, fuerte aplauso para Lucía. Bueno, y otro aplauso para Manuel. Y yo también me voy a marchar también, Aaron y yo, porque esta chica es muy mala. Demasiado. Y ahora nos va a cantar la canción de moda con la que va a terminar este concierto. Pero antes de nada, decirles dos cosas. Primero, que esta es la casa de todos ustedes. Es la casa de todos a los que les gusta la actividad musical, la actividad escénica, teatro, magia, danza, lo que sea. Tienen ustedes encima de su mesa una programación cultural desde ahora, desde el mes de marzo hasta el mes de junio, para poder saber qué es lo que vamos a tener aquí y poder disfrutar. El día 3 tendremos rap, el día 3 de marzo, rap, A3 Chiri y Lush. Después tendremos una actuación de los niños y niñas de los grupos de los colegios y escuelas que desde aquí impartimos clase. Y también tendremos con nosotros ese mismo día a gente que nos acompaña desde la LIN. El Museo ha Casado Patrón va a venir a hacer una presentación de qué es la labor que están realizando en favor de la recuperación del patrimonio inmaterial y material de nuestra historia de Galicia. Después tendremos la presentación del estreno de la presentación de lo que va a llevar Queixumes dos Pinos, la agrupación folclórica, durante este verano por la gira, tanto internacional como aquí. Un adelanto que lo podréis ver y disfrutar. Y no me sé todo el calendario, pero acérquense, vénganse por aquí y ayuden, apoyen a nuestros artistas como Sabela, como Lucía, como tantos, que entre todos tenemos que crear esas sinergias para apoyarnos, para intentar buscar, avanzar y cumplir esos sueños, ¿verdad, Sabela? Sí. Tu sueño es ser artista. Me decías antes, voy a seguir presentándome a donde sea. Voy a seguir luchando por mi sueño. Ayudémosles todos a cumplir su sueño. Y solo lo pueden hacer. Sabela, muchísimo éxito. Gracias. Aarón, sigue acompañando y sigue ahí con tu trabajo y con ese halo que tienes tan bonito. A todos ustedes, ayudemos a cumplir el sueño y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Sabela Rodríguez. Voy a salir, no más fingir, no más servir la noche para mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman no respondo. Mira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca que yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí una y otra vez lo que tanto me dije que para ti tampoco fue. Y voy esa playa, porque tú hoy no has hecho nada. Y voy esa playa, tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, va por algo malo, no, yo no quiero nada malo, no, en mi vida malo, no, tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí, ahora ya no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tiro porque me toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca
qué y decide cuándo, el dónde y con quién. Quiero ganarme a mí una y otra vez lo que tanto me quité, que para ti tampoco fue. Y voy lista para bailar, porque tú hoy me has hecho rabiar. Y voy lista para bailar, tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, afuera lo malo, no, yo no quiero nada malo, no, en mi vida malo, no, un chico malo, no, afuera lo malo, no, yo no quiero nada malo, no, en mi vida malo, no, yo no te miro y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír, paso de largo, yo voy a por mí, esta noche bailo mejor sin ti, yo no te miro y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír, paso de largo y paso de ti, esta noche bailo solo para mí, un chico malo, no, afuera lo malo, no, yo no quiero nada malo, no, en mi vida malo, no, un chico malo, no, afuera lo malo, no, yo no quiero nada malo, no, en mi vida malo, no, Gracias a todos. Bueno, quiero daros las gracias a todos por estar aquí, porque pues sin vosotros esto no sería posible. Y nada, que muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí, por perder una hora de vuestro tiempo por venir a verme. Y que muchísimas gracias y que, bueno, a ver si nos volvemos a ver en otra ocasión. Y muchas gracias a todos, de verdad. Muchísimo aplauso para Sabela Rodríguez. Gracias. Aplauso también para los técnicos de luz y sonido, Luis Alejandro Fernández, de realización, Carlos Pérez. Y hasta la próxima.